Bueno, mucho gusto para todos. Yo soy Manuela Muñoz Gómez, residente de segundo año, y hoy vamos a hablar de glaucoma primario de ángulo abierto y juvenil. Entonces, el glaucoma primario de ángulo abierto es una neuropatía óptica crónica, asimétrica y progresiva que va a estar caracterizada por la degeneración del nervio óptico y esto va a llevar a la pérdida de células ganglionares de la retina y sus axones. Se va a caracterizar entonces por la presencia de una presión intraocular mayor de 21 milímetros de mercurio, anormalidades estructurales de la capa de fibras nerviosas, anormalidades del campo visual que van a ser confiables y reproducibles. Va a iniciar principalmente en la adultez, el ángulo de la cámara anterior va a ser abierto y debe haber ausencia de otras explicaciones que puedan generar como estas alteraciones. Entonces lo podemos dividir en leve, moderado o severo dependiendo de lo que encontremos. Entonces en la patología leve vamos a tener una anormalidad del nervio óptico, de la capa de fibras nerviosas o de la mácula y los campos visuales van a ser normales. En el moderado vamos a tener la misma anormalidad del nervio óptico, la capa o la mácula, pero en el campo visual vamos a tener una alteración en el hemicampo fuera de los 5 grados de fijación y en el severo vamos a tener la misma normalidad, pero en el campo visual va a haber alteración en ambos semicampos o que haya como una alteración dentro de los 5 grados de fijación en uno de los semicampos comprometidos. Y puede haber otra categoría que puede ser indeterminado, donde vamos a tener una anormalidad del nervio óptico, la capa de fibras o la mácula, pero un campo visual no confiable o que el paciente no pueda realizar. En cuanto a la epidemiología, entonces tenemos que los estudios de prevalencia sugieren que el glaucoma primario de ángulo abierto aumentará un 50% en todo el mundo, pasando de 52,7 millones en 2020 a 79,8 para el 2040, a medida pues que la población va envejeciendo. Y esto va a afectar desproporcionadamente a los países africanos y asiáticos. Entonces tenemos que la prevalencia del glaucoma primario de ángulo abierto va a variar según la región geográfica. Entonces a nivel mundial, la prevalencia general aproximada es más o menos de 2,4% y la prevalencia pues más alta se ve en África con un 4%, perdón. En Europa la prevalencia se estima más o menos en 2,6% y en Estados Unidos 3,05%. Y en orden descendente, pues va a ser más prevalente en afrocaribeños, luego afroamericanos, latinos y finalmente blancos no hispanos. En cuanto a la epidemiología en Colombia, entonces se estima una incidencia de 17,36 por mil habitantes y pasó de 12,29 en el 2015 a 24,29 en el 2019, siendo más prevalente en Bogotá, luego Antioquia y finalmente en el Valle del Cauca. Y pues este tipo de glaucoma es el más prevalente en personas mayores de 70 años. Y también como vemos acá en esta gráfica, pues se encontró que se presenta más en mujeres. En cuanto a los factores de riesgo, pues son los que ya mencionamos hace 8 días, entonces pues no me voy a detener mucho en ellos. Y uno nuevo que adicioné fue el uso de anticonceptivos orales, porque a largo plazo pues van a aumentar el riesgo de tener glaucoma debido a que van a bloquear el efecto protector de los estrógenos. En cuanto a la genética, entonces tenemos que se relaciona con 20 losis del genoma humano. Las mutaciones entonces del gen MIOC que codifica la proteína de la miosirina van a estar, que está presente en la malla trabecular, y el gen OPTN que codifica la optineurina, pues van a causar glaucoma. Y si un único miembro de una familia sufre glaucoma antes de los 35 años de edad, pues la probabilidad de que haya una mutación del gen de la miosirina va a ser hasta del 33%. Tenemos entonces que hay pacientes que son respondedores a esteroides y otros que son no respondedores. Entonces, se dice que uno de cada 3 pacientes va a ser respondedores a esteroides. De los respondedores, estos van a tener una mayor probabilidad de sufrir de glaucoma primario de ángulo abierto y a su vez sus parientes también van a ser más sensibles. Y pues a mayor concentración del medicamento y mayor dosis vamos a tener que va a haber un mayor aumento de la presión intraocular y que tanto los medicamentos intraoculares, perioculares, los ungüentos y la aplicación nasal van a tener este tipo de efectos y en menor frecuencia se va a evidenciar con los medicamentos sistémicos.
En cuanto a la patogénesis, entonces que tenemos que el glaucoma primario de ángulo abierto puede estar mediado por mecanismos relacionados con la presión intraocular y con mecanismos independientes de la presión intraocular. Entonces, en los mecanismos dependientes tenemos que se puede deber a una reducción del flujo de salida del humor acuoso, donde puede estar ocasionada por una obstrucción de la red trabecular por material extraño, pérdida de células endoteliales trabeculares, pérdida de la actividad fagocítica de células endoteliales trabeculares, pérdida de vacuolas gigantes del endotelio del canal de Schlemm, reducción del tamaño y densidad de los poros en la pared del canal de Schlemm. Y también se puede ver daño en los mecanismos en la lámina cribosa o disfunción vascular e isquemia resultantes. Y se ha sugerido entonces que estos cambios pueden ser provocados por una alteración del metabolismo de los esteroides endógenos, con cambios secundarios en la red trabecular o también por daño oxidativo. Ahí esperando En para que cuanto a salga los, lo de servicio. ¿Y cómo Ya van nosotros ustedes? para el agendamiento, bien. ¿Sí? Sí, Ah, bueno. como ya empezó. En Eh, cuanto a los mecanismos independientes de la presión intraocular, entonces tenemos que puede ser por reducción de la presión de perfusión ocular, un daño excitotóxico por exceso de glutamato, daño nervioso mediado por el sistema autoinmune, pérdida de factores neurotróficos, fallo en los mecanismos de reparación celular o por una autorregulación anormal de la vasculatura retiniana y coroidea. En cuanto al tamizaje, entonces, pues se dice que la detección del glaucoma en la población general, pues no es costo efectiva. Entonces se propone tamizar a una población específica, que serían pacientes con factores de riesgo, como los mencionados previamente, que sean mayores de 40 años, que tengan antecedentes familiares de raza afroamericana e hispanos. Y el enfoque entonces se hace midiendo la presión intraocular, evaluando la cabeza del nervio óptico y la capa de fibras nerviosas y a través de los campos visuales. Entonces, en la historia clínica, vamos a tener que hacer muy importante hacer una anamnesis completa. Usualmente, pues el paciente no suele presentar síntomas a menos que la enfermedad ya sea muy avanzada. Evaluar muy bien los antecedentes personales, si el paciente sufre de asma, insuficiencia cardíaca o bloqueos cardíacos, vasculopatías periféricas, pues porque en este caso estarían contraindicados los beta bloqueadores. También evaluar si el paciente es hipertenso, diabético, hipotiroidismo, si ha tenido antecedentes de ACV, de apnea del sueño o de migraña, puesto que tendrían un mayor riesgo de sufrir de esta patología. También evaluar los antecedentes oculares, interrogar por el estado refractivo del paciente, causas secundarias de glaucoma, por ejemplo, el trauma, inflamación ocular, intervenciones oftalmológicas. Y recordemos que el paciente que ha sido llevado a cirugía refractiva o que tiene alguna cirugía sobre la córnea, pues esta puede alterar la toma y la medición de la presión intraocular. En cuanto a los antecedentes familiares, pues evaluar si hay familiares con glaucoma primario de ángulo abierto o que sea relacionado pues como con la hipertensión ocular. En los medicamentos, pues si el paciente toma anticonceptivos, si usa esteroides o beta bloqueadores orales porque estos pueden disminuir la presión intraocular. En los alérgicos, pues evaluar si el paciente ya ha recibido algún medicamento de glaucoma y si ha presentado alguna alergia. Y en los sociales, pues es importante evaluar el alcohol y el tabaco, puesto que estos pueden causar una neuropatía óptica tóxica. Entonces, en el examen físico, vamos a hacer nuevamente el examen físico completo, evaluando la agudeza visual, el examen pupilar, los campos por confrontación, la biomicroscopía con, pues, evaluando todas las estructuras, llevando un orden, tomar la presión intraocular, realizar la gonioscopia y finalmente hacer un fondo de ojo, idealmente con el paciente con la pupila dilatada, para evaluar de manera adecuada el nervio óptico y la capa de fibras nerviosas. Entonces podemos tener que puede haber una elongación vertical de la copa del nervio óptico con un agrandamiento en la relación copa-disco, también un estrechamiento en el anillo neuroretiniano, especialmente pues siguiendo la regla ISNT. Entonces acá vemos el anillo normal, acá se está estrechando un poco inferior, acá ya también superior y temporal.
Y acá pues ya vemos el anillo completamente estrecho en los cuatro cuadrantes. En cuanto al examen físico, entonces vamos a evaluar las hemorragias del disco. Las vamos a encontrar más frecuentemente en la porción temporal inferior y luego en la temporal superior. Y las hemorragias del disco pues se van a asociar con una tasa más rápida de progresión del glaucoma. Está descrito que hasta 6 veces mayor progresión. Y pues vamos a tener que las hemorragias superficiales se van a ver en llama de vela y las profundas van a ser más redondas. Y acá entonces vemos una hemorragia en astilla que corresponde con un defecto en la capa de fibras nerviosas y también un adelgazamiento en el anillo neuroretiniano. Podemos evidenciar también una nasalización de los vasos centrales de la capa de fibras nerviosas de la retina. Entonces acá vemos la nasalización de los vasos con el adelgazamiento del anillo y acá esta estrellita señala como una posición inferior del tronco vascular central. También puede haber denudamiento de un vaso circunlinear y pues debemos asegurarnos de que no haya palidez en el borde neuroretiniano, porque pues sería indicativo de otro tipo de patologías. Entonces tenemos también el adelgazamiento focal o difuso de la capa de fibras nerviosas, como podemos ver acá en esta imagen, y la atrofia peripapilar. Entonces vamos a tener que la zona blanca es una atrofia alfa que se da por una pigmentación irregular, por una irregularidad del epitelio pigmentario de la retina. La zona beta entonces va a ser una pérdida completa del EPR, pero se conserva la membrana de Bruch. Acá en esta foto, pues en estas rayitas verdes es una zona gamma, que sería ausencia de la membrana de Bruch, y finalmente las rayitas azules, que sería la zona delta, es un reborde escleral peripapilar que va a estar alargado y también adelgazado. Entonces, en las ayudas diagnósticas que vamos a usar va a ser la paquimetría, las fotos del nervio óptico, los campos visuales y el OCT de nervio óptico. En cuanto al diagnóstico, entonces vamos a tener, en cuanto al daño del nervio óptico, pues vamos a evidenciar una anomalía estructural del nervio óptico o de la capa de fibras nerviosas. En las anomalías de los campos visuales podemos tener defectos reproducibles que van a ser consistentes con daño en la capa de fibras nerviosas. El ángulo de la cámara anterior, como ya mencionamos, debe ser abierto, evaluado a través de la gonioscopia. La patología va a iniciar en pacientes mayores de 40 años y la presión intraocular hay que recordar que puede no estar elevada hasta en el 40% de los pacientes. Y en cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues son los mismos que mencionamos hace 8 días. Entonces podríamos tener una neuropatía óptica isquémica, drusas del nervio óptico, una anomalía de Morning Glory, una foseta óptica, un coloboma del nervio óptico, las inclinaciones del disco. Y podemos tener pues también las anomalías de la retina, como una degeneración macular asociada a la edad, cicatrices corioretinianas, una retinitis pigmentosa, una oclusión de la vena y de las arterias centrales de la retina. También fibras mielinizadas y un coloboma de la retina. Ahora vamos entonces a continuar con el glaucoma juvenil primario de ángulo abierto o infantil primario de aparición tardía. Entonces, pues en cuanto a las generalidades, este es un subgrupo del glaucoma primario de ángulo abierto que se va a presentar en pacientes de los 4 a los 40 años, va a ser más frecuente en hombres y usualmente se diagnostica entre la segunda y tercera década de la vida, teniendo una presión aproximadamente entre 30 a 40 milímetros de mercurio. Es una neuropatía rápidamente progresiva en algunos casos, donde la vamos a diagnosticar con la tonometría y el examen del nervio óptico, aunque recordemos que la mayoría de las veces va a ser asintomático. Entonces, pues la importancia como de evaluar muy bien a los pacientes que nos lleguen a la consulta. Y se va a deber a un desarrollo anormal de la malla trabecular que va a llevar a un drenaje inadecuado del humor acuoso, aumentando de esta manera la presión intraocular y generando el daño del nervio óptico.
En cuanto a la epidemiología, entonces tiene una incidencia de 5,02 por 100.000 personas al año y la prevalencia pues va a variar en las diferentes poblaciones. En Estados Unidos se presenta en 1 en 50.000, en Nigeria es del 3,4%, en India del 3,3%, en Arabia Saudita hay 1,9% y en los caucásicos de 0,7%. En cuanto a los factores de riesgo, entonces tenemos que haya una miopía mayor de 6 dioptrías o una longitud axial larga, también la mutación del gen de la miocilina, como mencionamos en el glaucoma primario de ángulo abierto, que haya un antecedente familiar, que el paciente sea de sexo masculino, de ascendencia africana y pues que tenga la presión intraocular elevada. En cuanto a la herencia, entonces tenemos que es una patología de herencia autosómica dominante y va a estar alterado el gen de la miocilina, pero pues también se pueden ver alterados estos otros genes que pongo acá en la diapositiva. Y entonces lo podemos clasificar en diferentes tipos. Entonces está el glaucoma de ángulo abierto de inicio juvenil, que va a ser en pacientes menores de 40 años que tengan una presión mayor de 21 con ángulos abiertos y una neuropatía óptica con defecto en los campos visuales. O también se puede clasificar como una hipertensión ocular juvenil, que sería un paciente menor de 40 años con una presión mayor o igual a 22 milímetros de mercurio en al menos dos mediciones, ausencia de neuropatía óptica glaucomatosa y tampoco que tengan alteración del campo visual. La córnea también puede ser gruesa y algunos autores proponen que este es un fenómeno fisiológico importante para el desarrollo del globo ocular y pues que se debe a una fluctuación de la presión durante la adolescencia. Y también entonces podríamos tener el glaucoma de tensión normal juvenil, que sería un daño glaucomatoso con una presión menor de 21 milímetros de mercurio en menores de 40 años y pues este va a ser como más prevalente en pacientes asiáticos. Está también la clasificación por grupos fenotípicos, entonces tenemos el uno que serían características normales del ángulo y del iris, y este se va a presentar a una edad más tardía que todos los demás grupos y tienen como una presión intraocular más baja sin tratamiento. El 2 serían ángulos sin rasgos distintivos y patrón de iris normal, donde tienen una presentación a edades más tempranas. El 3 serían procesos de iris prominentes o inserción del iris alta con un patrón de iris normal. Usualmente se presentan con presiones elevadas. La inserción del iris alta se asocia con una presión media mayor que la presencia solo de procesos del iris prominentes. Y finalmente en el grupo 4 entonces tenemos las criptas de iris prominentes e inserción alta del iris que se van a asemejar a formas sutiles de la anomalía de Axenfeld-Rieger. Entonces, estos van a cursar con una presión intraocular inicial más alta sin tratamiento y más de la mitad pues van a tener la presión mayor o igual a 40 milímetros de mercurio. En cuanto a los signos y síntomas, pues usualmente los pacientes van a ser asintomáticos o también pueden cursar con pérdidas de la visión. Recordemos que es una presentación lenta e insidiosa, por lo tanto, a diferencia de los niños más pequeños, pues no van a cursar con buftalmus, megalocórnea, edema corneal ni estrías de Abb. Usualmente el compromiso va a ser bilateral pero asimétrico y los pacientes pues pueden referir epífora, fotofobia, cefalea o dolor ocular y cuando tienen variaciones pues como importantes en la presión intraocular el paciente puede presentar edema transitorio corneal que lo va a llevar a evidenciar halos de colores y visión borrosa. Y también pues vamos a encontrar una excavación del nervio óptico aumentada. En cuanto al examen físico, entonces, pues se debe tomar la presión intraocular, pues tenemos diferentes tipos de tonómetro y está descrito que en estos pacientes usualmente la presión se encuentra entre 30 a 40 milímetros de mercurio. Al realizar la gonioscopia, entonces podemos evidenciar disgenesias del ángulo. Entonces las clasifican en tipo 1, que van a ser procesos del iris prominentes, que se van a extender sobre la malla trabecular en dos cuadrantes, es decir, 180 grados. El grado 2 entonces sería una inserción alta del iris. Entonces el iris va a estar sobre la malla trabecular anterior a la banda del cuerpo ciliar. Y en el grupo 3 entonces sería un ángulo sin rasgos distintivos, con falta de pigmentación y una malla trabecular que no se logra diferenciar del espolón escleral. Entonces acá tenemos en esta foto, pues van a ver unas criptas normales del iris.
Acá las criptas van a ser prominentes y acá vamos a tener ausencia de criptas. Y acá en estas fotos de la gonioscopia, entonces vamos a tener unos procesos del iris prominentes. En esta otra foto vamos a tener una inserción alta del iris y acá pues es un ángulo sin rasgos distintivos. En cuanto al nervio óptico, entonces es muy importante evaluar el tamaño. Usualmente en estos pacientes el tamaño va a ser normal o más grande en comparación con los adultos. Van a tener una baja frecuencia de hemorragias en astilla también en comparación con los adultos. Y las zonas de atrofia peripapilar beta usualmente van a ser más pequeñas que en los adultos. En cuanto al diagnóstico y seguimiento, entonces en el diagnóstico vamos a tener que se van a evidenciar excavaciones aumentadas, compresiones intraoculares elevadas y puede haber un déficit del campo visual pues en los pacientes que pueden realizarlo. El diagnóstico entonces se va a establecer con la medición de la presión intraocular, la toma de OCT y la evaluación de los campos visuales en caso de que estos puedan ser realizados por el paciente. Y ya para finalizar, vamos a hablar un poquito de los diagnósticos diferenciales. Entonces tenemos que puede ser uno de los diagnósticos diferenciales es el glaucoma pigmentario, donde vamos a evidenciar los usos de Krukenberg, la línea de San Paolesi, la pigmentación excesiva del ángulo, una cámara anterior profunda, franjas de Scheye o anillo de Steinmeyer en la cápsula del cristalino y un iris cóncavo a la UM. Podemos tener también un glaucoma inducido por esteroides, donde va a ser realmente difícil de diferenciar, pero pues lo vamos a sospechar por un paciente que use crónicamente ya sea esteroides tópicos o sistémicos, con presiones intraoculares bastante elevadas, y pues al retirar o disminuir el medicamento, pues la presión también va a disminuir. En cuanto al glaucoma uveítico, entonces podemos tener precipitados queráticos residuales con células retrolentales y pues son pacientes que van a tener también uso continuo de esteroides. En cuanto al glaucoma traumático, pues usualmente este va a ser unilateral, lo vamos a identificar en la historia clínica. El paciente puede tener adicionalmente desgarros del iris o iridodiálisis, cámaras anteriores asimétricas, profundas irregulares, facodonesis y una recesión angular. Y en el glaucoma congénito, pues este se puede diagnosticar erróneamente en niños mayores de 3 años y es importante evaluar entonces las características de la córnea y ambos pues van a cursar con disgenesia del ángulo y miopía. Tenemos entonces también la anomalía de Axenfeld-Rieger con entropión uveal congénito. Entonces vamos a tener un embriotoxon posterior con entropión uveo congénito y anomalías gonioscópicas que van a ser más pronunciadas en el ojo que está comprometido. En el glaucoma primario de ángulo cerrado, entonces pues sin la gonioscopia realmente son difíciles de diferenciar. Y ya con la gonioscopia, entonces vamos a tener que puede haber una inserción alta del iris en los pacientes con glaucoma juvenil, que debe distinguirse de las sinequias amplias anteriores periféricas en el glaucoma de ángulo cerrado. La megalopapila, que usualmente son discos mayores de 2,5 a 2,7 milímetros, pues van a tener un disco, tanto un disco como una excavación grande, y pues se van a presentar a edad temprana, pero todo el resto del examen va a ser normal. Y en el síndrome de Chandler, que podemos tener, que es un subtipo del síndrome endotelial iridocorneal, con cambios corneales sutiles, usualmente es unilateral y puede progresar hasta comprometer el iris. Y pues vamos a evaluar las células iridocorneoendoteliales en la microscopía confocal que van a confirmar el diagnóstico. Y pues este se va a caracterizar por un ojo rojo no doloroso, con cierres intermitentes del ángulo, que desencadenan pues como los episodios de hipertensión ocular. Y esto sería lo que tenía para el día de hoy. A mí me parece que has cubierto muy bien el tema bueno, yo no tengo nada que agregar, solamente insistir en que esta es una patología muy frecuente, que es más frecuente de lo que nos imaginamos, que las prevalencias cada vez son más altas, entre más, como lo dijiste, a mayor edad, más prevalencia de glaucoma. Y, y que en Cali, en Colombia, tenemos
muchísimos pacientes por diagnosticar y que por lo tanto es nuestra obligación como oftalmólogos y futuros oftalmólogos sensibilizarnos para esto que es la primera causa de ceguera irreversible y glaucoma. Nada más para agregar. No sé si Carlos o Jonathan. Y no, muy buena charla, felicitaciones. Y sí, realmente, desafortunadamente, casi todos los casos de glaucoma vario ángulo abierto son casos eventuales, no son casos que no hay políticas de screening ni de, pues, de tamizaje, por lo menos en Colombia, de manera formal. Y creo que mientras la enfermedad sea sintomática, como obviamente lo es muy complejo la detección temprana. Pero la verdad estuvo muy bueno, las características del nervio óptico, los riesgos, cifras. Lo que ustedes vieron pues las cifras de aquí en Cali, casi el 6% de pacientes con prevalencia de glaucoma en Cali y la población afro, que era como el 20% de estudios, subió un poquitico casi a 7. Son cifras que pues, en el Valle del Cauca con la población afro son importantes. Bueno, y es que todos en el día a día seamos capaces de hacer un buen análisis del nervio óptico y poder captar ese paciente. Les digo yo, así están rotando por optometría, por retina, por oculoplástica, el agonio y el fondo de ojo sea una rutina de todos los días, ¿no? Además, muy bien, Sí, felicitaciones. Muchas gracias, doctores. No sé si Jonathan quiera decir algo. Hola doctores, hola Manu. No, Manu, la verdad, pues no, ningún comentario, súper la charla. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el profe Rivera y el doctor Mendoza, los profes. Eh, yo creo que lo más importante de la charla y lo que ustedes deben de llevar es hacer la adecuada evaluación pues, del nervio óptico. Siempre recuerden pues las estadísticas de que el glaucoma es la segunda causa de ceguera y es la primera causa de ceguera de forma irreversible, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes examinen un paciente y evalúen un nervio óptico, tengan como ese fantasma ahí de que, ojo, descarten muy bien esa parte del glaucoma, nunca se olviden de hacer la agonio, que pues le pueden prevenir una ceguera a un paciente. ¿Listo? Súper, Manuela, felicitaciones. bueno, Bueno, si profes, no muchas tiene- gracias. si no hay preguntas, no tenemos nada más que agregar. Muchas gracias. Listo. Eh, Bueno, Gracias. feliz tarde, hasta luego. Hasta Chao. luego, gracias. Bueno, vamos a subir una.